Buenos días, amados hermanos y amigos que nos observan en esta mañana, donde quiera que estén. Les enviamos un saludo de la Casa Oikos. Te saluda el pastor Adolfo García y es para nosotros una bendición compartir el mensaje de Cristo esta mañana contigo. Así que te animamos para que seas parte de Oikos también a través de la oración. Puedes acompañarnos y orar por esta obra que el Señor ha puesto en nuestros corazones por tantos años. Busca la palabra de Dios y abre tu Biblia en Romanos capítulo 5 y vamos a leer el 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Damos gracias al Señor por esa palabra, que seguramente usted la ha leído muchas veces. Siempre que leemos las cartas del apóstol Pablo, a veces necesitamos un poquito de concentración para tratar de entender qué es lo que Pablo nos está compartiendo. Y esta carta de Pablo a los romanos es todo un tratado teológico. Y Pablo viene hablando de un tema que se llama la justificación. Justificación. Y sabe que ese tema los jóvenes, los estudiantes lo entienden excelentemente. Porque ellos llevan un cuadernito, un libro que les dan en sus centros de estudio, donde le informan a los padres acerca de su desempeño. Y también acerca de cualquier anomalía que surja durante su periodo de clases. Si hay una ausencia o si hay cualquier otra cosa, ahí está informado. Y la forma como se justifican, por ejemplo, las ausencias o las tardías, es con un mensaje que envían a la casa a los padres y el padre debe de firmar ese mensaje respondiendo por su hijo, para que esa ausencia o esa tardía o esa situación que sucede sea justificada y no afecte su nota. Y Pablo viene hablando de eso, de la justificación que necesita cada ser humano, cada persona, porque hemos nacido en pecado. La Biblia dice que cuando nosotros fuimos creados, Dios nos creó en armonía con Él, para tener compañerismo con Dios. Cuando uno lee Génesis, en el inicio, dice que Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y a Eva, y que ahí en el Edén, Dios tenía comunión con el ser humano. En un relato de pocas líneas, pero de mucho espacio de tiempo probablemente, la Biblia nos narra aquellos primeros días del hombre sobre la tierra, cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios. Y cuando parece que en las tardes da la idea como de que Dios venía a visitar a Adán y a Eva y compartía con ellos, y conversaban largo y tendido. Y un día Dios llegó a visitar a Adán y a Eva una tarde, y cuando el Señor los encuentra, Adán le dijo: tengo miedo. Y Adán le contó la historia que todos conocemos. Fueron desobedientes. El Señor les dijo: usen todo lo que quieran, hagan todo lo que quieran, disfruten de todo, pero háganme el favor y no me toquen este arbolito que está aquí. Aquí está. Disfruten de todo. Disfruten del mar, de las aves, de los paisajes, de todo lo que quieran. No me toquen esto. Qué tentación cuando uno le dice a los chiquillos: no toquen.
Ya tienen ojos solo para eso, hasta que lo tocan. Y eso es así, es como sucedió. La serpiente astuta empezó a sembrar en el corazón de Eva la duda. Sí, pero no, hombre, no va a pasar nada. Cuando usted coma eso va a ser como Dios. Y empezó a influir en el pensamiento de aquella señora. Y ella comió y no estuvo contenta con comer solo ella, sino que compartió con su esposo. Y sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios tuvo que hacer el primer sacrificio de algún animal para cubrir aquellos cuerpos de aquellas personas, como una señal de que solo la sangre derramada de otro hombre podría cubrir nuestro pecado. Y desde ese día en adelante, los hombres hemos venido de tumbo en tumbo, fracaso tras fracaso. Por eso, Dios en su plan tenía hacer algo para justificar al hombre pecador. Había que hacer algo, porque el hombre, dice Pablo en Romanos 3:23, que lo único que merece como pago es la muerte, que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros, lo único que merecemos es morir, pero no es morirse físicamente de lo que la Biblia está hablando ahí, porque sería muy sencillo estirar la pata y ya se acabó todo y nadie sabe para dónde va. Pero la Biblia no enseña eso. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso estaremos delante del Señor en un juicio. Yo no sé si usted ha asistido alguna vez a algún juicio humano en alguna corte, pero ya solo verlos por tele da miedo. Estar en esa silla donde sientan al acusado, donde hay personas que están acusando. Y generalmente la mayoría de los que están sentados ahí de observadores son acusadores. Y el juez tiene que tomar una decisión y eso es complicado. Solamente verlo nos asusta. Pero nosotros nacimos para tener comunión con Dios, pero el pecado rompió esa relación. Y por eso hoy no tenemos comunión con Dios como aquellos días. Por eso es que a veces la gente hoy se le olvida que Dios es real. Y por eso las iglesias están vacías, porque no sentimos que sea relevante asistir a un templo. No sentimos que es importante reunirnos constantemente con el pueblo de Dios. Y gracias a Dios, porque en nuestro país todavía las personas sienten un poquito de ese fervor en sus corazones. Pero los de ustedes que han ido a Europa, cada vez que llegan acá cuentan, los templos allá son museos. Qué lindo ir a armarles un escándalo como el de esta mañana en un templo de aquellos. Que se den cuenta que esos lugares fueron creados originalmente para adorar a Dios. Fueron pensados para que el pueblo viniese a esos lugares para expresar al Dios su gratitud, su adoración. Por eso Dios tuvo que hacer algo. Y eso se llama justificación. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos fritos. Y la paga del pecado es muerte eterna. No es desaparición eterna. Es muerte eterna. Mateo 25 dice que es ir a un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es un lugar que no haya el escritor bíblico cómo describirlo, más que describirlo como un fuego que nunca se apaga. El escritor no encuentra palabras más feas para describir un lugar de tormento y castigo para el hombre que vive alejado de Dios, que un lugar como ese, donde hay un fuego que nunca se apaga y donde la persona está ahí y ya no se muere, pero chasparreándose día y noche. ¿Quién quiere ir ahí? Cuidado, me alza alguien la mano. No es el lugar de nosotros, no fue creado para nosotros ese lugar. Dice que fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue creado para nosotros, pero muchos hombres van a ir ahí porque se rebelan contra Dios, porque no quieren escuchar la voz de Dios. El problema de nosotros es el pecado, pero Dios tuvo una solución. Tanto nos amó Dios a nosotros, que entonces Dios no soporta ver a ninguno de nosotros perderse, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todas las personas que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero no es un creer de creer intelectualmente como todo el mundo cree.
Yo estoy tan seguro cuando voy conduciendo mi vehículo que ese semáforo lo vi desde allá que está en amarillo y sé que se va a poner verde, que ni siquiera tocó el freno. No lo dudo, porque estoy absolutamente seguro que va a ponerse verde. Y así es la fe. No hay incertidumbre alguna en el creyente, no debe tener incertidumbre, porque Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para pagar el precio. Jesucristo pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar, el justo por los injustos, dice el apóstol Pedro, para llevarnos a Dios, porque nosotros no podemos llegar solitos a Dios. Tuvo que morir un justo para llevar a nosotros los injustos y llevarnos a Dios, pero no crea que se lo va a llevar a uno injusto, tal y como es de injusto, para decirle aquí te traigo a Julanito, como sucede muchas veces cuando estamos en un funeral. La persona nunca conoció, siempre creyó y conoció, pero nunca aceptó a Jesucristo en su corazón. Nunca le rindió su vida, siempre vivió como quiso. Y el día del funeral, todos queremos oír que Miguel Salas Bonilla, por dicha no hay ninguno así aquí, que Miguel Salas Bonilla ahora está en el cielo, descansando. Y toda la familia se siente lindo cuando la persona que está ahí dice, Julanito ya está descansando. En la de menos está chasparreando. En la de menos está mucho peor. Quizás no debió haberse muerto y debió haber tenido una oportunidad más, como aquel rico que estaba allá y le dijo, Señor, manda a ese pobre Lázaro para que le diga a mi hermano que abra su corazón, porque si no, va a venir aquí. Y el Señor le dijo, no es posible, allá hay quien le cuente, allá hay quien le predique, y si no escucha a los que están allá, su destino ya está elegido. Y entonces no es creer, no es tener una Biblia, ni estar metido en una iglesia, ni andar con una cruz guindando, o algo en la billetera, o un chunchito en el espejo del carro, nada de eso. Es tener una convicción de que el día que yo parta de este lugar, voy a estar con Cristo. La solución es Jesucristo. ¿Cómo arreglamos nosotros nuestro problema con Dios? Pablo dice en Romanos 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el versículo 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando creemos en Él, tenemos que decirle al Señor abiertamente, con nuestros labios, yo creo que tú eres el único y suficiente Salvador de mi vida. Y lo creo en mi corazón. Y me aferro a esa promesa tuya de hacerla una realidad en mi vida. Porque un día estaremos ante el trono del Señor. Y dice Mateo 25:41 que estarán unos a la derecha y otros a la izquierda. Pero dice Mateo 25:41 que los que están a la izquierda, el Señor les va a decir, apártense de mí, malditos de mi Padre. Qué palabras más feas registradas en la Biblia. Apártense de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuál fue la respuesta de esa gente al Señor aquel día, argumentando con Dios? ¿Por qué me va a mandar a usted a mí ahí? ¿Qué le hace a usted tomar esa decisión de enviarme a mí al infierno si yo fui buen vecino? Si yo nunca me robé nada, si yo fui una persona buena, sí, no fui nunca a la iglesia, no andaba ahí pandareteando, no hice nada de eso, ¿pero por qué? Porque la vida cristiana se refleja en nuestra conducta. Y el Señor le dijo, tuve hambre, ¿y cuándo me llevaron una bolsita de comida? Tuve sed, ¿y cuándo me llevaron una coca 2 litros de esas que nos gustan? Estuve desnudo, o sea, estaba corto de ropa, ¿y cuándo me dieron ropa? Y ahí en los closets de nosotros está la ropa, y en la alacena suficiente comida, y en nuestros bolsillos suficiente dinero. Y el Señor les empieza a decir una serie de cosas prácticas, y ellos empezaron a decir, sí, siempre he sido. Y entonces, esa es la razón, que cuando Cristo entra a nuestro corazón, nuestra forma de vida cambia. Ya no podemos mirar personas desnudas, con hambre, en necesidad, porque nuestro corazón se conmueve. Y ese mensajito de podemos traer cosas el martes o el jueves, no deberíamos tener razón para pasar esos mensajes. Todos deberíamos de traer una bolsita ahí a comprarse un diariecito como los que a veces arma Walmart o Palí o cualquier súper, una bolsita de arroz,
una de frijoles, un litro de aceite, una bolsita de sal, unos macarroncitos y un atún, y tome. Pero cuando uno se convierte a Cristo, nuestra forma de hacer las cosas cambia. Entonces estamos perdidos. Y ahora sí, por eso necesitamos ser justificados. ¿Qué significa ser justificados? Ya lo expliqué anteriormente, pero tiene que ver con ser declarado inocente cuando somos culpables. Somos culpables, merecemos el castigo, pero el juez nos declara inocentes. Y esa debe ser la cosa más feliz para una persona que sabe que debe ser condenada, pero que el juez decidió declararlo inocente. Entonces somos justificados ¿por qué? Por las cosas que hacemos, porque doy comida, porque doy ropa, doy zapatos, porque le ayudo al pobre. Esos son efectos de una vida renovada en Cristo. Somos justificados por nuestra fe que pusimos en Jesucristo. Porque decidimos creer en Cristo un día y entregarle nuestra vida al Señor y aceptar que su muerte en la cruz es suficiente para pagar mi deuda con Dios. Y eso es como un término contable. Eso es como tengo números rojos, un asiento, así se llama, es en contabilidad, ¿verdad, Marcos? Un asiento que vengo arrastrando desde que nací. Y los contadores no les gusta ver esos asientos rojos. Cuando están ahí le mandan a decir a uno, haga algo para cerrar eso. Tenemos números rojos delante de Dios. 20 años, 15 años, 30 años, 50 años, números rojos, hasta que no nos arrepintamos y vamos de rodillas a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos el pago que Él hizo en la cruz, su sangre derramada, lo acepto, sí, está bien, me acojo a lo que usted hizo, Señor, no lo merezco, pero lo tomo. Y hasta que no haga eso, no puedo ser justificado. Por eso es por fe. No podemos pagarle a Dios, no podemos hacer nada para que Dios nos dé su favor y nos justifique, para que Dios elimine ese asiento rojo y diga ya cancelado, no me debe nada, no me debe nada. Dice Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es por nada que nosotros podamos hacer, porque es un regalo de Dios, no por obras, dice Pablo en Efesios 2:9. Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo sí hago obras. No es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Y las obras serán un resultado de una vida nueva. Entonces necesitamos ser justificados. Y una vez que uno es justificado, una vez que el Señor quita esa cuenta en rojo de nuestra vida, hay resultados maravillosos. ¿Hay alguna cuenta? Quizás usted tiene alguna deuda con el banco, con Monje, con Beto le presta, con alguno de esos que prestan. Qué feo es tener deudas. Más si a cada rato están llamándolo a uno. Si estamos localizando a Julano de tal, usted no lo conoce, ahí le llegan mensajitos a uno. Las deudas no nos dejan dormir, nos roban la paz. Pero un beneficio de cancelar esa deuda que teníamos con Dios, que dice Romanos 5:1. Tenemos paz ahora con Dios. Tenemos paz. Paz con Dios, no paz de Dios. La paz de Dios es otra cosa. La paz de Dios la experimentamos todos los hijos de Dios. Pablo dice en Filipenses que la paz de Dios, esa paz que Dios le da a todos sus hijos, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo, es esa paz que cuando estamos preocupados, uno no se la explica, pero estoy tranquilo, como dijo doña Lila, porque Dios puso paz en mí. Pero Pablo está hablando aquí de paz con Dios. ¿Por qué? Cuando somos justificados ahora tenemos paz con Dios. Estábamos agarrados del moño con Dios. No Él con nosotros, pero nosotros peleados con Él. No queríamos nada con Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y vivimos en rebeldía con Dios. Y hay un versículo que me gusta mucho en Colosenses 1, 21 y 22, hablando de esa peleada que nos tenemos con Dios, esa enemistad que tenemos con Dios. Dice Pablo en Filipenses, en lugar de decir a vosotros, puede decir a nosotros también. Nosotros que éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos antes nosotros? Dice ahí, éramos
extraños, pero también éramos enemigos. Éramos extraños y enemigos. ¿Por qué? ¿Enemigos dónde? En nuestra mente, porque uno dice, no, sí, yo creo en Dios, solo que no me da la gana ir a la iglesia nunca. Sí, yo creo en Dios, solo que no siento nunca leer la Biblia, no siento deseos de hacer nada bueno. Yo creo en Dios, pero creo a mi manera. En nuestra mente tenemos un plan, mi plan. No es el plan de Dios, es que creo en Dios, pero sigo haciendo las cosas como yo quiero. Sigo manteniéndome extraño, ajeno. Sigo siendo enemigo de Dios porque no quiero hacer lo que Él dice. Y Pablo dice, antes nosotros fuimos extraños y enemigos con el Señor en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hacíamos malas obras, no matamos a nadie, no robamos cosas, no hicimos nada, pero éramos extraños, éramos enemigos, no queríamos caminar con Él. Pero ahora, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha reconciliado, porque estábamos enemistados con Dios. Y ahora tenemos la paz con Dios. Ya hicimos paz con Dios. Estamos en una paz perpetua. Y esa paz fue por medio de la carne, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ahora como estamos en paz, nos presenta, dice, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cómo quisiéramos que tuviesen paz entre el presidente de Ucrania y el presidente Putin? Que tuviesen paz entre ellos, que no se sientan enemigos, que no se sientan extraños, porque la guerra ocasiona muerte y ocasiona dolor, pobreza. Y eso ocasionaba la enemistad de nosotros con Dios, muerte, dolor, pobreza. Pero Dios nos ha justificado. Por eso dice Romanos 5, versículo 1, que ya hemos sido justificados por la fe. Ahora tenemos paz con Dios. ¿Y qué más tenemos con Dios? Dice versículo 2. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Tenemos entrada por la fe. Antes, como estábamos peleados con Dios, no teníamos entrada. Las puertas estaban cerradas, se nos cerraba la puerta para hablar con Dios, para compartir con Dios. Aunque Jesucristo abrió la puerta, cuando Él murió, dice Hebreos, el velo se rasgó y entonces ahora todos tenían acceso a la misma presencia de Dios. La persona que no se apropia de ese sacrificio de Cristo, la puerta sigue cerrada. Y entonces pueden hablar con Dios, pero no hay respuesta. Pero ahora tenemos entrada, acceso libre a la misma presencia de Dios. El juez, siendo nosotros culpables, nos declaró inocentes. Y ahora el juez también nos dice, malvado, sí, venga, entre a mi casa cuando quiera. ¿Cuál juez? Después de que sabe que aquella persona que está juzgando es culpable, pero por la habilidad del abogado lo tiene que declarar inocente. ¿Cuál juez le diría a aquella persona, bueno, sos inocente, te invito a un café ahora con mi señora en la casa, seamos amigos? Y eso es lo que hizo Dios. Somos malvados y Dios nos perdonó. ¿Y ahora qué nos hizo? Nos abrió las puertas para tener acceso. Dice, acceso a la gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Quiere decir, hermanos, que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esa justificación, nadie la puede mover. Nadie nos puede quitar esa justificación que Dios me dio. Hay algunos hermanos que piensan que Dios nos justifica hoy, pero mañana nos descalifica. Dios me justificó por medio de la fe. Y entonces algunos creyentes piensan, ahora que Dios me justificó por la fe, yo debo vivir por obras para guardar eso que Dios me hizo. Y entonces están con miedo. La salvación no la podemos cuidar porque es de Dios. Esa gracia firme es la gracia de Dios, no es mi gracia. No tenemos gracia delante de Dios, a no ser por Jesucristo. Pero ahora nosotros estamos delante de Dios firmes por esa gracia de Dios. Porque Él en su gracia me ha salvado.
Él en su gracia me ha salvado. No depende de lo que yo haga o yo sienta ahora. Pero cuando Cristo salva a una persona, nunca más volvemos a hacer lo mismo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura. No dice criatura remendada o criatura parchada. Es una nueva. Aparentemente la misma fachada, pero Dios hace una nueva creación en nosotros. Y todas las cosas viejas quedan atrás. Lo que pasa es que a veces el creyente vive mirando para atrás. Ya dejó atrás todas las viejas cosas. Pero siguen buscando atrás todas aquellas cosas que en algún momento le llamó la atención. Pero ¿qué dice el Señor? Ya todo eso quedó atrás, hermanos. Todas esas cosas. Porque Dios ha hecho una persona nueva en nosotros. Dios ha formado a alguien nuevo en nosotros. Tal vez usted no se ha dado cuenta de eso, pero Dios creó una nueva persona en usted. El día que usted le permitió entrar a su corazón como Señor y Salvador, usted no es el mismo. Y si está haciendo cosas indebidas, debe ponerse en las manos de Cristo, en las manos de Dios, para corregir sus pasos, porque necesitamos vivir en santidad. Y solo por medio de la presencia de Cristo en nuestros corazones podemos hacerlo. Así que, hermanos, ahora tenemos acceso a esa misma presencia de Dios. Nadie me va a privar de ese acceso a Dios. Dios ha prometido justificarme. Quisiera que se haga una pregunta. Si tuviese que morir hoy usted, bueno, si cualquiera de nosotros tiene que morirse hoy, ¿sabe usted dónde va a estar inmediatamente? ¿Sabe? ¿Tiene sus cuentas arregladas? Hace unos días fui a ver a mi hermano que estaba en el hospital. Y entonces, bueno, mi familia de niños siempre fuimos creyentes, pero fui para ver qué tal mi hermano, a ver que, como era hermano mayor, el que siempre me andaba a mí. Entonces fui para verlo, porque me habían dicho sus hijas que estaba poco desanimado. Entonces yo fui a hablar con él. Y yo le dije, Rubén, usted sabe que en lo que nosotros hemos creído. Usted está tranquilo, está confiado. Y él me dijo, sí, eso no tengo ningún problema, eso no me preocupa, yo sé para dónde voy. Una vez que nosotros hemos creído en Cristo, debemos tener certeza de que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No vamos a ir a estar en un hueco ahí esperando hasta el quién sabe cuándo que Dios venga. Dice Pablo, estaremos con Cristo inmediatamente. ¿Tiene usted esta certeza en su corazón? ¿Ha sido usted justificado ya? Porque si usted no tiene esa certeza, es como feo decir esto, pero va para el infierno. Bueno, no es feo, es feísimo. Va para el infierno, hermanos, y aunque me da una risa de nervios decir eso. Y no queremos que usted vaya allá. Es una responsabilidad mía decirle dónde va. No quisiera decir eso, pero si usted nunca ha hecho esa decisión, si nunca se ha humillado delante del Señor para decirle perdona mis pecados, lávame de mi maldad, te entrego mi corazón y mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Si nunca se lo ha dicho, como dice Pablo en Romanos, si nunca se lo ha confesado con su boca, si no lo cree en su corazón, usted va al infierno por más buena gente y lindo que sea. Porque así dice la Biblia. No es que lo digo yo, es que así dice la palabra de Dios, a un lugar de tormento. Pero si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces es tan sencillo como creerle al Señor y aferrarnos a sus promesas. Y entonces disfrutaremos de la justificación. Disfrutaremos de la justificación. Ya no depende ahora de lo que yo voy a hacer o no voy a hacer. Ya fui justificado, ya el Señor firmó, ya selló el librito, justificado. ¿Qué viene ahora en adelante con mi vida? Viene un proceso de santificación, de santidad, de aprender a caminar con Cristo día a día, de permitirle al Señor gobernar mis pasos y ayudarme a cambiar mi conducta cada día para ser más como Él. Pero ya mi destino eterno quedó marcado aquel día que recibí a Cristo en mi corazón, porque su gracia es firme, porque su gracia no cambia. Nosotros sí,
Hoy siento que soy muy santo, mañana me siento el vil pecador. Entonces, si dependiera de mí, a cada rato pierdo las cosas, pero depende de esa gracia firme del Señor. Él prometió salvarme y me va a salvar. Y como gratitud al Señor, yo voy a cuidar mi conducta y voy a cuidar mis pasos. Y no voy a vivir mi vida cristiana con miedo. Voy a vivir gloriándome, dice ahí en el versículo 2, gloriándome en lo que Dios ha hecho conmigo. Y voy a poder sentirme orgulloso y decirle a cualquier persona, yo soy salvo, porque estoy seguro que esa gracia de Dios es firme. Esa gracia de Dios es estable, nada la va a mover, nada me va a mover a mí de ahí. Pablo dice, nos gloriamos, nos jactamos, nos sentimos orgullosos, aunque a otras personas de otros credos les puede incomodar. Pablo dice, nos sentimos orgullosos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos sentimos felices, nos sentimos alegres, porque ya sabemos para dónde vamos. Y entonces, hermanos, esta mañana quería compartirles un poquito de eso. ¿Ya usted sabe a dónde va? ¿Tiene todas sus cuentas arregladas? No podemos dejar eso hasta el final, porque uno no sabe cómo va a llegar ese momento. Arreglamos las cosas ahora. Si oyereis hoy su voz, dice Pablo, no ponga duro el corazón. Cuando oímos la voz de Dios y oímos el mensaje, no podemos poner el corazón duro y decirle, Señor, bueno, tal vez mañana, la otra semana, voy a pensarlo un poquito. Este es el día y esta es la oportunidad que Dios nos da a nosotros de tomar una decisión para de una vez por todas estar en paz con Dios y sellar nuestro destino eterno. Voy a invitarle a orar ahí donde está usted, vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque en tu gran amor tú nos das la oportunidad este día de tomar una decisión consciente, racional, pero también con fe, de que lo que tu Hijo Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario, entregar su vida, derramar su sangre por nosotros, es suficiente para ser salvo. Hoy yo creo eso firmemente en mi corazón y te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego todo lo que soy, mis pensamientos, todo lo que tengo, Señor, te lo entrego a ti. Y me aferro a esa promesa maravillosa tuya de que tú me das una vida nueva, que tú haces cosas nuevas para mí de hoy en adelante. Y quiero vivir santamente para honrar y bendecir tu nombre. Oramos para que Dios te bendiga, para que Dios llene tu corazón de tu presencia, para que el Señor de hoy en adelante te llene de fuerza, de fortaleza, para que al venir las pruebas y dificultades puedas sostenerte firme, anclado en esa promesa maravillosa de Dios. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Te damos gracias esta mañana por esta palabra maravillosa que tú nos has dado. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Quedamos despedidos. Bendiciones.